como yo. Buenas noches, bienvenidos a Templo Cristiano Central, bienvenidos a tu espacio de estudio bíblico, reflexión bíblica, reflexión teológica, y hoy vamos a estudiar, a reflexionar, a meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 17 al 26, que tradicionalmente le llamamos el Sermón del Monte. Y es una escritura profunda, es una escritura que tiene mucho jugo que exprimirle, mucho que sacarle. Es de que vamos a aprovechar el tiempo, comparta. Yo soy Lorenzo Jocobos, soy el pastor de aquí de Templo Cristiano Central, de aquí de Phoenix, Arizona. Estamos en el 2131 del este de Thomas Road, y aquí nuestros cultos son a la 1 de la tarde todos los domingos. Nuestros estudios bíblicos son aquí hoy martes a las 7 de la noche, y todo el día del jueves tenemos oración y ayuno. Bienvenidos los que están aquí conmigo en el santuario y todos los que nos ven a través de las redes sociales. Denos un like, déjenos saber que está en sintonía con nosotros, déjenos saber de sus comentarios, de las peticiones en oración que usted tenga. Verdaderamente estamos agradecidos que nos deje entrar a sus hogares. Vamos a detenernos por un momento y a centrarnos y a orar para que Dios nos bendiga. Señor, en esta noche te pedimos que te detengas una vez más, así como te detuviste en aquel valle y enseñaste a tu pueblo. Te queremos escuchar, queremos que nos sanes, queremos que nos dirijas y que nos des la paz. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y vamos a ver la escritura de Lucas 6, 17 al 26. Y recuerde que no pretendemos tener toda la verdad. Aquí solamente tenemos ese deseo de compartir lo que Dios ha revelado a cada uno de nosotros. Es de que tenga sus comentarios, no le dé miedo de compartir, y la escritura ya está en su pantalla, nomás que esté en inglés, y no creo que la quieran en inglés porque mañana doy el estudio bíblico en inglés, pero hoy lo vamos a ver en español primero. Y tengo en la pantalla la traducción del lenguaje actual, y luego la tengo también en Reina Valera. Depende también quién quiera leerla y en qué traducción la quieran leer. ¿Alguien de aquí? Yo la leo. Pues, ¿qué traducción tiene? Valera. Reina Valera. Vamos a verla en Reina Valera. Lucas 6, 17 al 26. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habrá venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperien, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he visto vuestro galardón en grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Gracias, hermano. Entonces la leímos de la Reina Valera, y es importante ver el contexto de esta escritura un poco. Recuerden que Jesús había comenzado su ministerio, y aquí vemos que Jesús empieza a enseñar, empieza a sanar, y él ya tenía fama. Recuerden que había hecho convertido el agua en vino,
y ya había sanado, y ahora la gente, como dice la Escritura, la gente quería escucharla, y lo dice claramente que había, y recuerden que es muy importante cuando dice había gente había una gran multitud y gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. O sea, aquí el escritor estaba tratando de poner en claro de que Jesús ya tenía mucha fama y que la gente quería escuchar la palabra primeramente, y también querían escuchar la palabra porque él enseñaba con autoridad, él enseñaba con mucho poder. Y también querían ser sanados, porque fíjense, aquí lo dice claramente el versículo 17, que me gusta cómo lo dice ahí. Habían venido para oírle, fíjense, de toda Judea, Jerusalén, Tiro y de Sidón. Habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Dos cosas, habían venido para oírle y ser sanados. Y muchos de nosotros actualmente vamos a escuchar la palabra, vamos al culto, pero no para escuchar la palabra. Solamente vamos para ser sanados, para recibir algo. Pero aquí ellos venían para escuchar la palabra porque enseñaba con poder, porque enseñaba con autoridad, y también querían ser sanados, las dos cosas. Ahora, muchos teólogos le van a asegurar, que yo también lo creo, que la palabra también sana. La palabra, cuando usted escucha un buen mensaje inspirado por el Espíritu Santo, esas palabras le sanan. Es por eso que es muy importante estudiar la Biblia, porque las palabras que están en la Biblia sanan. Entonces, es por eso que aquí vemos en el versículo 17 que toda esta gente venía para escuchar a Jesús, para oírle, porque la palabra sana. Y si usted se siente un poco decaído hoy, se siente enfermo, escuche la palabra, escuche la Biblia, y usted va a sentirse sano. Y muy importante que comienza la Escritura diciendo en el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Si nosotros, estuve viendo varios escritos sobre varios teólogos que describen este lugar llano a un lugar desierto, peligroso, lleno de confusión, un lugar lleno de dolor, un lugar lleno de muchos problemas. Y es interesante que me encanta cómo lo dice aquí. Y si lo vemos en el griego, así es como describe lugar llano. Un lugar lleno de mucha destrucción, peligro, hambre, sed, desolado, enfermo. De hecho, lo conoce también como el sermón de la llanura. El sermón de la llanura, sí. Que suena tan poético, el lugar llano, el sermón de la llanura. Que es muy interesante cómo Jesús siempre se aparece en lugares desiertos, áridos, en lugares de mucha necesidad, y que me gusta cómo podemos enfocarlo aquí, comenzando la Escritura. Y vemos ya más abajo en el versículo 18 que fueron para ser sanados de toda enfermedad, de espíritus inmundos, y que eran sanados, y que toda la gente, que en el versículo 19, que toda la gente trataba de tocarle, en el versículo, que es un punto que podríamos sacar mucho de ahí, porque ya vemos que en otras ocasiones, la mujer que dice, si tan solo pudiera tocar su manto, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Y yo creo que era algo, yo ni siquiera me puedo imaginar el poder que ellos experimentaban al estar viendo a Jesús y el deseo de querer tocarlo. Yo creo que es un párrafo profundo de las Escrituras
Y yo creo que hay veces que nosotros nos sentimos de la misma manera, que buscamos a Jesús con un deseo tan grande que decimos, Señor, si tan solo pudieras sentirte un poquitito, si tan solo pudieras tocar tu manto en este momento, si tan solo pudiera verte tan solo un poquito. Y yo creo que, y así comienza esta escritura. Y si ustedes se fijan, que no es parte de la Biblia, en el título de esta escritura que nos da la Reina Valera, dice Jesús atiende a la multitud, que le da el título Reina Valera, que no es parte de la Biblia. Dice que no vaya a empezar a sacar un versículo del título de la Biblia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue atender a la gente que estaba en necesidad, a la gente que quería tocarlo, a la gente que estaba endemoniada, tenía espíritus inmundos. Jesús los atendió. Y yo creo que prediqué el domingo sobre amar a nuestros enemigos. Eso es amar verdaderamente. Atender a quien sea, sin importar de dónde venga, qué pecados tenga, qué necesidad tengan, atenderlos. Y eso fue lo que hizo Jesús, atenderlos. Y yo creo que ahorita vivimos en una sociedad donde ya nadie nos presta atención, ya nadie sirve al otro, ya nadie te atiende, ya nadie te ve, todos te ignoramos. Sin embargo, aquí Jesús atiende a esta gente con mucha necesidad. Yo creo que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros los cristianos. Es que nos hemos convertido a lo largo de los años, décadas, diría yo, especialmente por el ajetreo de cómo este país ha sido organizado, cómo ha sido estructurado, no solamente en la cuestión de trabajo, sino que en las escuelas también. Es un país que no da lugar para exactamente eso, para ayudar al prójimo. Entonces, las únicas veces que nosotros vemos este tipo de cosas es cuando la gente tiene algún tiempo disponible, que más y más ese tiempo se está acortando. ¿Por qué? Precisamente porque las cosas se están poniendo más caras, hay que trabajar otro turno, hay que hacer otras cosas para ganar más dinero. Entonces, mucha gente también, a raíz de que tiene que tener otras cosas, se está dejando llevar, no por cuenta propia, pero está ganando, por así decirlo, pero teniendo más enfermedades, más ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Tenemos medicinas que lo están controlando y esto. Entonces, está pasando muchísimas cosas y no nos están dejando ser seres humanos como deberíamos ser, ¿verdad? Claro. Gracias por esos comentarios. En ese hilo seguimos con la escritura, alzando, fíjense lo que dice Jesús en el versículo 20, alzando los ojos hacia los discípulos. Fíjense que aquí Jesús los vio. Siempre cuando Jesús enseñaba, Jesús miraba la cara, miraba los ojos. No los hacía menos. Y cuando Jesús enseñó a los niños, se sentó en el piso, se los puso en sus piernas y les enseñó. Jesús siempre se bajaba al nivel. Y aquí lo vemos una vez más, alzando Jesús sus ojos hacia los cielos, los vio, se puso a su nivel y lo dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué podríamos decir esta escritura, sobre esta escritura hoy? Sobre quiénes son verdaderamente los pobres. Y yo creo que nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, pues tenemos, muchos de nosotros tenemos un concepto de la pobreza un poco diferente a la pobreza de otros países. Y estuve viendo un teólogo que se llama Osvaldo de Vena,
y es el profesor de Emeritus del Nuevo Testamento de interpretación de Garrett Evangelical Theological Seminary. Y este teólogo Vena describe muy bien los que verdaderamente son los pobres. Y en aquel tiempo los pobres no necesariamente eran los que vivían en la calle. En aquellos tiempos los pobres eran también la gente desprotegida. Por ejemplo, este teólogo da un ejemplo que me impactó bastante. Si una mujer se quedaba viuda y esa mujer tenía mucho dinero, se consideraba pobre, porque no iba a estar protegida por un varón. Entonces, hay veces que nosotros decimos pobres de los pobres, que no tienen protección, no tienen dinero, entonces son pobres de los pobres. Entonces, aquí, bienaventurados los pobres que no tienen protección, que son pobres de los pobres, y yo creo que hay mucho que ver aquí en esto de la pobreza. Y eso me quedó impactado porque realmente, hermanos, yo no me considero pobre, pero sí me considero desprotegido. ¿Ven? Y por eso a mí me impactó mucho. Soy pastor de esta congregación hispana. En los Estados Unidos, yo como pastor hispano no tengo tanta protección como la tienen los pastores norteamericanos. Y eso es muy importante verlo. En la iglesia norteamericana tengo toda la protección. Pero por ser hispano, por ser soltero, tengo muchas desventajas. Y yo creo, y eso lo estoy diciendo aquí en el internet, porque es algo muy vulnerable. Yo no he llegado a tener puestos altos en nuestra denominación porque soy soltero. Perdón que le interrumpa. Entonces eso me hace desprotegido y me hace pobre. Cosa que me parece un poco, siempre le he querido preguntar, ¿verdad? Pero uno muchas veces, debido a que está condicionado a no preguntar, a solamente observar. Y gracias por quitarnos eso, que si nosotros tenemos alguna pregunta, con respeto acercarnos a usted y preguntarle. ¿Por qué, a pesar de tener un doctorado, de tener otros títulos académicos, por qué usted no ha llegado más alto de lo que han llegado otras personas? Que ya nos contestó, ¿verdad? Y que ahora ya lo entiende. Y sí. Y es muy importante verlo. Ahorita yo puedo decirles, de acuerdo a lo que yo más o menos sé, soy el único pastor soltero de toda la denominación. Y ahí vemos que aquí, como lo dice el teólogo Vena, los desprotegidos, porque recuerden, de palo caído todos hacen ¿qué? Leña. Entonces, cuando usted está desprotegido, en aquellos tiempos se consideraba pobre. Ahora, si no tengo dinero, voy a ser el pobre de los pobres. Y es por eso que es muy importante que hablemos esta noche viendo esta escritura con otros ojos. Ahora, Dios, yo creo, como ya todos, si no sabes sobre la teología de la liberación, y la teología de la liberación, en pocas palabras, define que Dios está a favor del pobre, que Dios siempre protege al pobre. Y estamos aquí hablando del pobre que no tiene dinero, que no tiene comida, que está desprotegido. Y en realidad, el pobre siempre estará desprotegido porque no tiene dinero para defenderse.
no tiene dinero para defenderse. Entonces, yo creo que es muy importante que la Escritura comienza diciendo, Jesús enseñando, bienaventurados vosotros los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es bonito que lo empieza con eso, hablando sobre los pobres. ¿Y alguna pregunta, algún otro comentario sobre esto? Que aquí los pobres vemos que son los que no tienen un puesto en la sociedad, tanto porque son pobres, porque son desprotegidos. Y rechazados también. Rechazados prácticamente, que si usted lo ve también, significa que no es que tampoco se les dé el lugar o nada, sino que también no lo andan buscando. Sí me explico. Jesús no estaba buscando tener un puesto alto, un mando alto en el gobierno romano, para nada. Entonces, aquí, cuando él dice, bienaventurados, porque el cielo será de ustedes, es por fin. A ustedes se les dará el lugar de honor, el honor allá arriba. Y qué bueno que lo dice, porque eso es lo que, recuerden que esta escritura fue escrita casi 80 años, tal vez 1 o 2 generaciones después que Cristo murió. O sea que la iglesia ya estaba en marcha, ya existía la iglesia, ya la iglesia tenía como tal vez 100 años cuando empezó a circular este evangelio. Y cuando se escribió todo esto, entonces ya la iglesia estaba funcionando con sus obispos, con sus líderes, y ya se había expandido. Entonces, bienaventurados vosotros los pobres, y aquí lo que está diciendo, que ya cuando usted forma parte del reino de Cristo, usted recibe el puesto de honor. Supongamos, el hermano Daniel, no lo consideramos pobre, pero sí es rechazado porque está incapacitado. Es hecho menos porque está incapacitado. Y a las mujeres son hechas menos porque son mujeres. Entonces, aquí los pobres no tan solo son los pobres económicamente hablando, sino también los que están desprotegidos y a los que no se les ha dado su puesto de honor. Entonces, ya cuando la iglesia fue establecida, Pablo predicó mucho de que hay que darles honor a todos los que son partes del cuerpo. Entonces es muy importante verlo de esa manera, y yo creo que se puede hablar mucho de esto, porque recuerden que Santiago dice que las viudas, el que protege a las viudas, a las desamparadas, a las mujeres desamparadas, son los que religiosamente cumplen la ley de Dios. Entonces, y luego aquí en segundo dice, bienaventurados los pobres, y luego el 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, y lo dice una lista ahí completa, bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y bien interesante que dice que los que ahora tenéis hambre, fíjense cómo lo hacen presente. Los que ahora, no dice los que van a tener hambre. Sí. Ahora, los que ahora tenéis hambre, dice, seréis saciados, no mañana. Sí. Es por eso que cuando Dios lo toque un domingo o un fin de semana de retiro, es porque usted tenía hambre. Y ahí mismo Dios lo sació. Dios no lo va a saciar mañana. Tenemos este estudio bíblico, deje saciarse. Sienta el hambre. Y dice, los que tienen hambre, seréis saciados ahorita, no mañana. Es un presente que él habla aquí. Y yo creo que es importante notarlo. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ana, ¿cómo rió, cómo se gozó Ana? Y yo creo que es importante de que no yo no sé cuántas veces a usted le ha dado risa en los últimos días, pero reírse es la mejor medicina.
Ríase. De por sí. Ríase y todo eso. Ríase. Ahora, yo quiero, ya que estamos hablando de esto, Ajá. yo quiero que nos pongamos ahí, donde estaba Jesús con sus discípulos, con la gente, y pensemos por un momento que nosotros estamos en medio de esa gente y que Jesús nos está predicando en esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los que tienen hambre. ¿Qué significa el hambre? ¿Qué significa saciados del hambre? Yo siempre, a veces cuando medito en esta palabra, digo hambre. Fíjense cómo comienza la escritura, por ejemplo. No solamente fueron para sanarse, sino para escuchar. Inmediatamente cuando esta gente escuchó la palabra de Dios, fueron llenos de su palabra, fueron saciados inmediatamente. En ese momento, y es por eso que ahorita, ¿cuáles son los más pobres ahorita de nuestra sociedad? Piénselo bien antes de que lo digan. ¿Quiénes son los más pobres ahorita de nuestra sociedad? ¿Quiénes? Y ahorita los más pobres de nuestra sociedad, ahorita, en este momento, en el 11 de febrero del 2025, los más pobres de nuestra sociedad ahorita son los inmigrantes ilegales perseguidos por la policía. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el más pobre era aquel que lo ponían más abajo de todos sus derechos. Le quitaban todos sus derechos. O sea que valía nada. Y yo creo que eso nos debe de romper el alma. Eso nos debe de romper el corazón. De que estamos viendo y experimentando ahorita una pobreza más abajo que del piso. Entonces aquí vemos que hay gente que tiene mucha hambre, pero ahí se quedan con el hambre, no buscan ser saciados. Y Jesús aquí nos dice, bienaventurados los que ahora sentís hambre. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos hambre, pero no hambre espiritual, no hambre de Dios. Sentimos hambre de enojo, de furia, de me vas a pagar doble lo que me has hecho. Y nos llenamos de eso. Y luego después lo de Dios ya no cabe. Entonces, es triste sentir esa hambre que no puede ser saciada. Y es triste llorar y que nadie nos seque las lágrimas. Porque la Escritura mismo lo dice, que Dios mismo secará nuestras lágrimas. Y es triste que haya momentos en nuestras vidas que lloramos y no hay quien nos seque las lágrimas. Y Jesús dice aquí, bienaventurados los que ahora lloráis, porque van a reír, van a carcajear, van a verdaderamente a tener una fiesta de risa. ¿Y no son esos los verdaderos pobres, los que no tienen eso de Dios? Bueno, porque aquí también lo que muchos teólogos dicen, que está espiritualizando la pobreza. Entonces también hay que tener un balance y ver cómo podemos tener un balance en espiritualizar la pobreza física, que eso lo vamos a ver más adelante. Recuérdeme, bueno, lo podemos ver de ahorita, nos podemos regresar, que al cabo no tenemos reglas aquí. Se fija que dice, fíjese lo que dice el 24 y el 25. Dice, hay de vosotros ricos, que ya lo tienes todo, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y luego lo dice el versículo 25, hay de vosotros los que estáis saciados, con las cosas de este mundo,
con las cosas temporales, con las cosas materiales, dice, porque tendréis hambre. O sea, aquí ya está hablando de juicio. O sea, muchos de nosotros ya estamos ricos y esa riqueza nos ha consolado. Y hay otros que estamos saciados de todo lo que el mundo nos da, de todo lo que el mundo nos ofrece, de todo el egoísmo que tenemos, pero va a llegar el día que tendremos hambre. Y luego dice, hay de vosotros los que ahora reéis, porque os lamentaréis y lloraréis. Entonces, hay veces que nosotros nos burlamos y nos reímos cuando la gente sufre, que decimos, a mí qué me importa, yo estoy bien, y lo dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían de sus padres con los falsos profetas. Que aquí lo que el escritor está tratando de decir, no es que todos vayan a hablar, no que hablen mal del pastor Job y todo eso, sino que aquí lo que está tratando de decir es cuando hablan mal de usted, porque usted vive su vida pura, sigue a Cristo, ¿ok? Aquí no está hablando de otras cosas. Y gracias por mencionar esto, porque una de las cosas que se hace con esta partecita que usted acaba de leer ahorita, se malinterpreta. Y muchos falsos profetas, mucha gente que trata de mezclar verdades con mentiras, usan esta partecita que usted dijo para decir, ya ven, la Biblia dice esto, y se tratan de justificar para decir, no se tiene que hablar mal del pastor. No, aquí lo que está diciendo es de que la gente va a hablar mal de usted porque usted sigue a Cristo, porque usted es como Cristo, porque usted ama como Cristo. Pero aquí no está diciendo que van a hablar mal de usted porque usted es un charlatán, que hablen mal. O sea, si usted es un charlatán, o si usted es un abusivo, o si usted no está siendo una persona pura y sincera, no, de eso no está hablando. La gente va a hablar mal. Pero aquí hablar mal de usted es porque usted sigue a Cristo, porque usted ama a Cristo, porque usted tiene a Cristo en su corazón, que eso es muy importante sobre esta escritura en particular. Entonces, volviendo a lo que usted dijo, es de que sí hay mucha gente que tiene tiene abundancia en sus vidas, pero no es la abundancia de Dios. Están llenos de otras cosas. Y ahí están los pobres, que son indefensos, que no tienen protección y están llenos de Dios. Y eso les trae alegría, eso les trae paz, eso les trae serenidad. Bueno, ahí la palabra está hablando en los dos sentidos, en lo físico y en lo espiritual. Correcto. Que ahí podríamos hablar, viendo toda esta escritura, conforme lo que usted ha dicho, es de que hay dos teologías aquí muy fuertes. La teología de la gloria y la teología de la cruz. Que la mayoría de nosotros buscamos la teología de la gloria. Dios bendice. Que del 24 al 26, los ricos están llenos, están saciados, no tienen hambre, todos hablan bien de ustedes. Están llenos de la teología de gloria, que es la que la mayoría de nosotros buscamos, una teología de gloria, en vez de la teología de la cruz, que es la teología del sacrificio, que la teología de la cruz la vemos en las primeras bienaventuranzas de los pobres, de los que tienen hambre de justicia, de los que lloran. Es una teología de la cruz, que muy pocos de nosotros la practicamos, la teología de la cruz.
Porque cuando venimos al culto decimos, Señor, bendíceme, Señor, lléname, Señor, dame, Señor, suple. Entonces nos enfocamos mucho en la teología de la gloria. Estamos en victoria, somos unos guerreros, somos triunfadores. Es una teología de la gloria. Y es muy importante que si usted tiene oportunidad de estudiar estas dos teologías, la teología de la gloria, en donde todo es color de rosa y flores sin espinas y huele a perfume de la hermana Juanita. Todo es felicidad. Todo es felicidad. Que eso no es lo que promete la teología de la cruz, que es al principio donde dice, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Y luego el versículo 22 todavía dice, bienaventurados los que seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y aquí lo que está diciendo es de que en aquellos tiempos las personas más aborrecidas eran los que se convertían al evangelio y dejaban sus creencias paganas o dejaban el judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan aborrecidos? Y luego fíjense cómo se interpreta este versículo y cómo los teólogos lo interpretan. Dice el 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen. O sea, cuando en aquellos tiempos, cuando la gente se convertía, perdía su familia. ¿Y qué era la familia en aquellos tiempos? Su núcleo, su fuerza de apoyo, su soporte. O sea, en aquellos tiempos, hermanos, sin familia usted era nada. ¿Y usted no considera que eso sigue sucediendo? Sí. Bueno, cuando yo me convertí hace 45 años, yo tuve que dejar mi casa. Porque en aquellos tiempos, 45 años atrás, era una vergüenza no nos llamaban protestantes, nos llamaban aleluyas. Y era una vergüenza ser protestante. Ahora no es una vergüenza en mi pueblo ser protestante. Ya usted entra y sale de cualquier templo y nadie le decía nada. Ya en aquellos tiempos nos tiraban a piedras. Pero familiarmente se sigue viviendo actualmente rechazos muy marcados. O sea, Sí. hay gente que sigue viviendo, que sigue experimentando esta parte, ¿verdad? Ya. Me llama mucho la atención este versículo 22, ¿verdad? Que los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí, te vituperien, te desechen el nombre de Jesús, lo pongan como un nombre malo, ¿verdad? O sea, No, fíjese. por causa del Hijo del Hombre, o sea, cuánta gente hoy en día, a mí personalmente, a lo mejor directa o indirectamente, mucha gente, por dar un ejemplo, mucha gente de Facebook me eliminó. Ya. O sea, gente que tenía yo años conociendo de años, ¿verdad? O sea, de conviviendo de años, de siempre, y a partir de lo que han visto que ha estado sucediendo en mi vida, es gente que como sin decirme nada, pero es como que te dicen, yo no quiero enterarme de lo que está pasando en tu vida, de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Sí. Y el rechazo a lo mejor pudiera sentirlo yo personalmente, pero también es un rechazo a Dios directamente. No, y justamente me tocó experimentar esto cuando se le hicieron al pastor. Yo nunca había vivido algo así en persona. Cuando una señora le dijo al pastor, tu Dios, así se dijo, tu Dios está al otro lado. Y dije yo, wow, fue una entre tantas cosas, unas barbaridades que le dijo, que dije yo, y peor serán las cosas. Y peores cosas serán. Y fíjense que aquí lo importante es que el versículo 22 dice que desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, que lo aborrezcan a uno porque sigue a Cristo.
No que lo aborrezcan a uno porque uno es pecador, porque es abusivo, porque infringe las cosas del amor de Dios, sino por amar y por causa del Hijo del Hombre, que es muy importante. O sea, muchos de nosotros nos aborrecen por nuestras malas mañas. Y aquí es muy específico en decir aborrecer por causa del Hijo del Hombre. Y luego el versículo 23 que lo dice claramente otra vez: gozaos, alegraos, estar felices, alegraos, y lo dice aquí 2 veces, alegraos y estar felices. Y yo creo que podemos ver diferentes lugares en la Escritura donde la gente se alegraba y se gozaba por estar en la presencia del Señor. Y luego dice: porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían con sus padres los profetas. Hay mucho que ver aquí en esta escritura, porque es profunda y nos habla de diferentes maneras. ¿Hay alguien, ya el tiempo se nos fue? ¿Hay alguien que tenga más comentarios? No, simplemente a mí me llama mucho la atención donde cómo te presenta, cómo el Sermón del Monte te presenta las dos partes en donde te dice en el 21, porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ahí te lo habla de una manera positiva, pero abajo lo que usted dice te hace un juicio muy fuerte, ¿verdad? O sea, te da la otra contraparte, de donde te dice: hay de vosotros los que ahora se ríen, ¿verdad? Porque lo lamentaréis y llorarás. O sea, ¿cómo le presenta a uno el hecho de si estás sufriendo de una manera sincera, o sea, estás padeciendo algo de una manera realmente pura, algún problema, alguna situación que tienes, no te preocupes, te va a tocar el momento de reír, lo vas a superar. Pero si estás de burlón, si estás de criticón, si estás haciendo las cosas de manera equivocada, tarde o temprano lo vas a lamentar. Y yo creo que nunca pensamos en eso. Nunca pensamos en eso cuando abusamos del otro o la otra. Nunca pensamos que la moneda va a cambiar. Que ahí entran las consecuencias de lo que hacemos. Que no vamos a pagar por lo que estamos abusando en las demás personas. Y yo creo que ahí debemos de despertar, y yo creo que esto es lo que hace, una de las cosas que hace esta escritura, está tratando de despertar esa conciencia, porque aquí vemos que Jesús se siente en este lugar llano, lleno de gente que quería escuchar la palabra, y también lleno de gente atormentada, tanto de espíritus como de enfermedades, y más que todo gente pobre, gente que estaba llorando por tanta desgracia. Y aquí al ver, Jesús los veía a ellos, pero también veía a las personas ricas, que eran las que oprimían al pueblo, que eran las que abusaban del pueblo, que eran los que dañaban a los pobres, que no respetaban a los pobres, y ahí estaban los que ya eran saciados. Y yo creo que hermanos, yo creo que cuando estamos nosotros llenos de cosas que no son de Dios, como el odio, el rencor, el egoísmo, es cuando más dañamos a otros. Es cuando más dañamos. Yo creo que hasta duele decirlo. Los que estamos saciados, cuando estamos saciados, no nos preocupamos de nadie. Y yo creo que aquí también nos está hablando mucho la escritura de que hay que compartir lo que tenemos. ¿Alguna otra cosa? Los que están en línea, ¿algún comentario?
Abra su micrófono. Muy interesante, pastor, muy interesante la manera como lo desarrolló, cómo podemos ver que está hablando de esa pobreza, del desprotegido. Está muy bonito el estudio, nos lleva a reflexionar, porque yo, en una ocasión cuando yo había leído este pasaje, y yo decía, oh, yo sé por qué razón el pobre está más cerca de Dios. Decía yo, porque el rico, como tiene como es próspero y tiene sus riquezas, él si se le enferma un hijo, pues primero va a los mejores doctores y le pone todos los mejores medicamentos antes que clamar por la sanidad a Dios. Y yo decía, sí, por eso están bien cerca. Y en esta escritura el Señor les está diciendo, estoy yo con ustedes, y el pobre anhela tocarle, y el pobre anhela saciar su hambre, porque no tienen otros medios. Y por eso ahí yo ponía la riqueza, decía yo, de verdad que sí es una riqueza estar tan cerca de Dios y anhelar oírle y tocarle. Pero ahora que usted lo ha escrito, lo ha explicado así, pues amplía más mi pensamiento, y puedo notarlo o puedo entenderlo de las dos maneras. Y el Evangelio de Lucas, especialmente este Evangelio, está tratando de ayudarnos a que nosotros busquemos más de las bendiciones, de estas bienaventuranzas, que busquemos esa bendición, en vez de buscar las maldiciones que están en el 24, 25 y 26, sino que aquí el evangelista está diciendo, busquen el tener hambre y para así ser saciados completamente por Dios. Busquen ese llanto que lo lleva a la risa. Busquen esa bendición. Y yo creo que en mis 45 años que llevo de cristiano, he llorado mucho por mi cristianismo. He llorado mucho por seguir a Cristo. Pero vale la pena, porque el reír, cuando llegan los momentos de risa, de alegría, no tienen precio. Entonces aquí el evangelista está diciendo, busque esos momentos en los cuales sufres por la causa de Cristo, porque la risa es todavía más plena. Busque esos momentos en los cuales tienes mucha hambre por Dios, de las cosas de Dios, porque vas a ser saciado y vas a sentirte como si, ¿cómo se lo pudiera explicar yo que he experimentado el estar saciado de esa hambre? Se siente uno como que se sale de la realidad de este mundo. Y yo digo, ojalá que me quedara ahí, pero no puedo quedarme ahí porque tengo carne y hueso y no puedo. Pero se siente estar saciado de una manera tan plena que uno dice, Dios mío, pero esto es lo que es el cielo. Y lo he dicho yo varias veces. Y eso es lo que quiere el evangelista, que busquemos ser bendecidos, bienaventurados, cuando nos aborrecen por la causa de Cristo, cuando verdaderamente tenemos un corazón bueno, cuando verdaderamente decimos, yo sigo a mi maestro, yo sigo los pasos de mi Jesús, y usted se siente, entonces, salud. Una de las cosas también que aquí lo que nos está haciendo ver claramente de estas bienaventuranzas, de estas bendiciones, es de que no van a venir sin que eso no significa que los problemas van a dejar de existir. Los problemas van a estar ahí. O sea que usted va a sentir las lágrimas, y las lágrimas van a ser amargas, que va a sentir el hambre, que las tripas se van a comer otra tripa. O sea que los problemas, las dificultades van a estar ahí. Que eso no nos lo quiten, que ahí va, otra vez, ahí va la teología de la cruz, en lugar de la teología de la gloria. Que la mayoría de las personas de Templo Cristiano Central creemos más en la teología de la cruz,
que en la teología de la gloria. Tengo una última pregunta. Yo siempre he sentido un cierto rechazo, incluso antes de venir a templo, con esto de la teología, no sabía cómo se llamaba, ¿verdad? Con esto de la teología de la gloria, eso de que estás en victoria, que vas a recibir una corona, que vas a caminar en calles de no sé qué. ¿Qué es la teología de la gloria? Yo no estoy despreciando, y quiero que se entienda muy bien, yo no estoy despreciando lo que Dios tiene para mí, pero el hecho que se tenga que exaltar lo que voy a recibir, no sé si me explico o no sé si usted lo puede explicar un poco mejor que yo. No, o sea, la teología de la cruz es esa teología que dice que se enfoquen en servir, en el sacrificio, en el darse por los demás. Y sí, sí sabemos que vamos a tener vida eterna, pero déjeme decirle, yo creo que nadie va a poderle describir lo que nos espera en la vida eterna con Dios. Nadie podría describirlo. Que la teología de la gloria es lo que trata de inculcarte, es lo que trata de describirte, ¿no? De alguna otra manera. Sí. Entonces, a muchos de nosotros, cuando estamos mucho en la teología de la gloria, estamos tan llenos de todas estas, nos sentimos ricos. ¿Y cuántos de nosotros no predicamos ese evangelio? Como cristianos somos ricos. Estamos ricos. Entonces, quiere decir que si nosotros vivimos todas esas bienaventuranzas como la estamos mirando ahorita, estamos teniendo una probadita de esa gloria. Claro, y qué bueno que lo dice, porque otros teólogos dicen que cuando usted está viviendo estas bienaventuranzas, que usted es bienaventurado porque tiene hambre de Dios, es saciado, bienaventurado porque lloráis, porque persecución y todo eso, y porque Dios le da esa risa y todo, bienaventurado porque la aborrecen, porque usted sigue a Cristo. Usted verdaderamente está viviendo la vida del reino. Muchos teólogos lo traducen de esa manera, que ahí es el único lugar donde usted experimenta la vida del reino, una vida plena del reino. Hermana Cori. Hermano, yo estoy pensando cómo muchos a veces estamos en ignorancia de lo que significan muchas palabras en la Biblia, de por decir lo que significa pobre, ahí cómo lo explica, porque para nosotros a veces, para muchos, el ser pobre es el no tener dinero. Que sí, son las dos cosas, es económicamente hablando, y en estos tiempos el pobre era el que estaba desprotegido y no tenía dinero tampoco, que era pobre de los pobres. Pero ahorita nada más es el no tener dinero. Claro. Porque para la gente ahorita lo que importa es más el dinero. Y qué bueno que usted dice eso, porque no sé cuántos han tenido esa experiencia, y yo lo experimenté durante la pandemia, porque una familia, en México, me platicaron de una familia que tenía todo el dinero del mundo en México, y estaban dispuestos a pagar todo lo que pudieran para salvar al papá de la pandemia, y los doctores le decían, usted puede tener todo el dinero del mundo, no hay nada que podamos hacer por su papá. Y eso a mí se me quedó tan grabado. Podemos tener, como lo dice aquí la Escritura, podemos tener toda la riqueza, toda la plenitud de toda la llenura, podemos estar saciados de este mundo y tener todo lo que este mundo ofrece. Pero si no hay Dios, si no está la misericordia de Dios, si no está el amor de Dios, si no está Dios en nuestras vidas, todo eso, después de que lo intentemos todo con nuestro dinero, vamos a llorar. Se nos olvida que el dinero es una invención del hombre. El único valor del dinero
es por causa que nosotros le hemos puesto ese valor de $1, de 5 pesos, de, no sé, antes en El Salvador se usaban colones. Ese valor es el que le puso el hombre, pero cuando nosotros le quitamos ese valor, realmente es un pedazo de papel, un pedazo de... Bueno, y eso es lo que está tratando de decir, es una de las cosas que esta escritura está tratando de decir, que estas personas del versículo 24 al versículo 26, de estas maldiciones, de estos warnings, el evangelista está tratando de decir que han puesto su confianza en otro lugar, y ese otro lugar no es Dios. Entonces, y a muchos de nosotros nos pasa eso, que ponemos nuestra confianza en muchas otras cosas que no son Dios. Entonces, por eso dice, mas hay de vosotros. ¿En dónde están tus riquezas, verdad, pastor? Claro, ponemos nuestra confianza. Bueno, como dice, yo creo que lo que usted me hizo recordar, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, en estos bienaventurados, su tesoro está en el tener hambre por las cosas de Dios y van a ser saciados. Bienaventurados los que lloráis porque sois perseguidos, porque van a ser consolados y van a reír, van a carcajearse. Bienaventurados, felices los que cuando seréis perseguidos, los que los aborrecen, porque van a gozarse, se van a alegrar. ¿Algún último comentario antes de cerrar? Todos están callados, yo creo que todos van a quedarse meditando de una manera muy diferente en esta escritura. Y felices. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, gracias por tener tanta asistencia en línea hoy, que me da mucho gusto porque realmente nos gozamos. Y déjenos sus comentarios a todos los que lo vean a través de las redes sociales durante la semana. Es una escritura que tiene mucho que hablarnos en el día de hoy. Vamos a despedirnos en oración. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque hemos llorado, pero ahora tú nos consuelas. Hoy tú nos consuelas. Hemos tenido mucha hambre de ti, Señor, y ahora estamos saciados, Señor, y las cosas del mundo ya no nos apetecen. Muchas de ellas han desaparecido. Te damos gracias, Señor, porque nos alegramos porque somos perseguidos por tu causa, por tu nombre, por servirte a ti. Y Señor, te damos gracias porque ahora tu palabra nos llena, nos transforma y más que todo, nos sana. Bendice a todos los que están escuchando este estudio bíblico, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu paz. Y ahora, Señor, salimos de aquí carcajeándonos, llenos de alegría y de sonrisa. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Amén. Que Dios me les bendiga y que tengan buen día. Gracias, pastor. Amén, gracias.